Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. La edición 29 del Festival Longina fue el escenario para el estreno de Marta Valdés, Soberana del Tiempo, documental que nos acerca a la vida y obra de una de las trovadoras y compositoras más grandes de la historia musical cubana. La idea del documental surge a partir de la cercanía a los 90 años de Marta Valdés. Yo tenía la idea de entrevistarla hacía muchos años, pero sabía que a ella no le gustaban las entrevistas, que era bastante esquiva para eso, y entonces traté de no violentar ese espacio, traté de respetar ese espacio. Entonces, pero ya cuando nos íbamos acercando a ese aniversario cerrado, le planteé esa posibilidad y ella con mucha alegría la aceptó. De hecho, fue una gran colaboradora en todos los sentidos. Llego a Juan Carlos Travieso a raíz de que se le dedica el Festival de Trovadores Longina, y entonces en una conversación con el trovador Yatzel Rodríguez me dice que por qué no me acercaba a Juan Carlos para preparar el documental y estrenarlo en el ámbito del Festival de Trovadores Longina Canta Corona. Bueno, eso hice y la respuesta de Juan Carlos fue un sí inmediato, cosa que agradezco muchísimo porque he aprendido mucho a su lado. Y en ese camino sumamos al trovador Raymond Montalvo, que es co-guionista, es el co-guionista de este documental. Voces reconocidas en la cultura cubana dialogan en el documental desde sus experiencias sobre el legado de Valdés hacia la trova. Marta Valdés estuvo muy cerca de la realización de este documental. De hecho, todos los entrevistados con los que contamos fueron filtrados por ella. Yo le sugería y ella me iba diciendo sí o no. Ella siempre me decía, yo no quiero, o sea, Carpentier decía que no hay nada más engorroso que una sarta de elogios. O sea, yo no quiero que el documental sea un relleno de elogios. Yo quiero que estén las personas que de verdad me conocen, las personas con las que he tenido trato, las personas que han pensado algo sobre mí y tienen que decir. Y en ese camino nos enrumbamos Juan Carlos y yo. Hay algunas entrevistas que son entrevistas que yo había hecho hace años y que yo conservaba. O sea, todas no son entrevistas hechas específicamente para el documental, sino son entrevistas que yo salvaguardé por el valor que tenían, como por ejemplo la de Retamar, o una entrevista a Miriam Ramos, a Gema Corredera, a Pablo Milanés, y bueno, ya el resto de los entrevistados fueron elección de Marta, que por supuesto ahí está Silvio Rodríguez, ahí está Freida Nido, una excelente pianista santaclareña, ahí también está Aristides Vega Chapú, un escritor santaclareño, está el director de Ediciones Matanza, Alfredo Saldívar, que era una persona cercana a ella, quien ella misma decía, tienes que entrevistar a Saldívar porque Saldívar es la Biblia. Y efectivamente ahí están sus afectos, la gente que la conoció. Comenzamos con la persona que la conoció más joven, que fue Roberto Fernández Retamar, que fue su profesor en la Universidad de La Habana. Era el primer curso que él impartía como profesor y ella fue su alumna. Entonces él ahí recrea cómo recuerda a esa alumna que era ya creativa, que en ese momento no sabía si escribía canciones, pero bueno, que después lo supo y se sintió muy orgulloso de haber tenido a esa alumna con la que mantuvo una relación de amistad a lo largo de los años. Después tratamos de sostener ese orden a partir, o sea, la otra persona que la conocía de más tiempo era Miriam Ramos, y ese fue el dibujo que nos propusimos hacer, que fueran contando paso a paso la historia de Marta en ellos y de paso en la cultura cubana. A través de los entrevistados pudimos reafirmarnos en la idea de que Marta es una compositora para todos los tiempos. O sea, los entrevistados de alguna u otra manera señalaron la huella de Marta en la obra de ellos. Hasta los escritores, porque además Marta también Marta en sentido general fue una gran intelectual. No se puede circunscribir a que solo hacía canciones o hacía música. Ella escribía libros, era una mujer de pensamiento con muchísima curiosidad. A través de los entrevistados eso queda clarísimo, porque desde los poetas que declaran que cuando descubrieron su obra se dieron cuenta que eso es lo que, o sea, por ese camino querían seguir, o sea, por el camino de la claridad,
Marta siempre decía que lo más difícil es lograr la belleza a través de la claridad. Y esos escritores en el documental dejan en claro esas ideas, o sea, esas verdades que Marta se sembró y que sembró para la cultura cubana. Las canciones de Marta están hechas para todos los tiempos, están hechas para el futuro, dicen, algunos se atreven a decir eso, que son canciones futuristas. Porque además Marta no se ajustaba a un esquema específico de hacer canciones, y eso también queda claro en el documental. Marta hacía las canciones que a ella le sonaban, las canciones que ella armónicamente, cómo las entendía ella. Incluso hay una pianista que en el documental que dice que rompe con todas las reglas de lo que son los libros de armonía, pero que alcanza belleza, que, o sea, prácticamente puede parecer una barbaridad, pero que termina siendo una maravilla que solo Marta podía conseguir. Dairon Ortiz, por ejemplo, deja en claro que los caminos de Marta en la música son un misterio, que nos conduce por caminos que solo ella pudo conquistar. Y en ese sentido me siento muy feliz porque fue un cuestionario que se preparó a partir de mi cercanía con Marta, a partir de años de pensar en Marta, de pensar en su obra. Y lo que se deriva de eso es algo noble, es algo que va a aclarar a mucha gente y que sobre todo documenta el quehacer de Marta dentro del archipiélago entero. Bueno, el Festival de Trovadores Longina Canta Corona se lo dedicaron a Marta en su edición más reciente, la edición 29. Y Marta lo supo, estuvo muy feliz, de hecho se puso casi nerviosa, me dijo, mijo, ¿tú estás seguro que me lo están dedicando? Le dije, sí, por supuesto. Entonces me dijo, eso es casi un premio nacional. Ella quiso que se estrenara en el Mejunje de Silverio y así fue. Y por tanto llegar hasta allí ya de entrada era una ganancia, era una manera de decir cantaré victoria, como dice una de sus canciones. Ya el hecho de presentarlo ahí fue una alegría inmensa. Primero, el Mejunje estaba abarrotado de público. Estoy seguro que cada quien se llevó su propia Marta, que estoy seguro que incluso hubo quien la descubrió allí, o quien se enteró de que esta canción o esta otra era de su autoría y no de determinado intérprete o determinado autor. Estoy seguro que se llevaron una huella. Fue una gran alegría, el público se puso de pie cuando terminó el documental, el público chifló, el público aplaudió, mucha gente se acercó a darnos muestras de cariño, incluso determinados señalamientos que se agradecen. Y yo me sentí muy feliz, primero porque repito, se estrenó donde ella quiso, en el Mejunje de Silverio, y además porque fue un festival muy especial. Fue un festival con una dedicatoria que para nada fue fría. Fue un festival cálido, donde la obra de Marta vibró realmente, porque no fue solo el documental fue parte de todo lo que allí sucedió, o sea, de personas que cantaron por primera vez canciones de Marta, que se prepararon para eso, de conciertos que le dedicaron, de conversatorios. Entonces el documental pasó a ser parte de esa gran fiesta dedicada a Marta Valdés. Haber hecho este documental, mi primer documental, y que esté dedicado a Marta Valdés es una alegría infinita. Yo digo que todavía estoy en el proceso de digestión de la emoción. Vivo en emoción permanente, porque yo tuve una cercanía con Marta de 12 años, y 12 años que parecen la vida. Me cambió por completo el hecho de estar cerca, el hecho de escucharla. Marta era una mujer que practicaba la resistencia todos los días, una mujer de una fortaleza infinita, una mujer sabia, una mujer que se declaraba viva todos los días. Y eso me marcó. También era una persona muy humilde. Yo recuerdo, por ejemplo, que a veces yo quería hacer un trabajo periodístico y estaba un poco complicado, y ella me citaba para su casa y cuando yo llegaba ya tenía libros desplegados en una mesa y se sentaba a estudiar conmigo. Me decía, nosotros no somos estudiantes, nosotros somos estudiosos. Porque también Marta tenía eso y me legó eso, la precisión. Era una mujer que le gustaba la precisión, no regalaba elogios, no practicaba el relleno, todo lo contrario, era una mujer esencial. Y entonces que yo haya comenzado, o sea, que mi primer documental sea dedicado a su vida y obra, esté
que me conecte de otra forma, desde el audiovisual, con ella, para mí es un regalo mágico. Es algo que me llevo puesto y que estoy seguro que todavía me dará muchas alegrías. Violentar los caminos y pronunciar tu amor hasta los siglos de los siglos. Tocar tu corazón entre las hierbas de los valles conocidos. Y yo me alegro mucho de que haya sido acogida por los matanceros. Para mí es uno de los triunfos más grandes que me ha dado la vida. Un triunfo, vamos a decirle, es un triunfo. Porque yo no voy atrás del triunfo, pero esto es en sí un triunfo. Dirigido por Raúl Nogués y Juan Carlos Travieso, Marta Valdés, heroína del tiempo, rinde homenaje póstumo a la figura más sobresaliente de la segunda generación del feeling en Cuba. Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine.